Shalom Alejen, estimado grupo, como sabemos, esta semana, Besrat Hashem, estaremos leyendo lo que es, aquí vamos a ponerlo, Perashat Baigash, ¿ah? Y como también leemos, junto con Sefer Bereshit, leemos Masoret Meir, esta semana nos toca leer en la semana de Perashat Baigash, nos toca Meir capítulo 14, versículo 32 al 15:5. Bueno, ya es, por así decirlo, la recta final, ya casi terminamos el libro. Y hay un versículo que quisiera comentar, ¿no? Ya que vamos a comentar el Keter, vamos a seleccionar el versículo. Este es el versículo que vamos a comentar. Y es capítulo 14, versículo 36 de Masoret Meir. Y decía, Abba Padre, todo esto es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Bien. Para nadie es desconocido que Rabbi Joshua mismo no dejó escrito nada de su puño y letra. ¿Ah? No dejó nada para la posteridad. De hecho, ni siquiera sus alumnos más cercanos se atrevieron a escribir. El motivo principal de que no lo hicieran es la idea imperante en la época, que eso no es lo que vamos a analizar el día de hoy. Pero también hay otro motivo. Ajá. Y este creo que también es digno de mencionar. Y nos vamos a ir por ese lado, ya que tanto Rabbi Joshua como sus alumnos, ellos estaban esperando la pronta e inminente irrupción del Malchut HaShamayim, o sea, el reino de los cielos, en sus propios días. No veían a futuro. Ellos no estaban pensando que la historia humana se extendería tanto como lo se ha extendido hasta nuestros días. Ellos estaban totalmente seguros que sucedería en sus días y que de hecho muchos de ellos lo verían con sus propios ojos. Ahora, con eso en mente, ellos obviamente no escribían porque no había la necesidad, no había la necesidad de tener a la mano las palabras, enseñanzas de Rabbi Joshua o alguna clase de disposición, ordenanza o similares para organizar a las comunidades, ¿no? Porque ya estaban seguros que era el fin el fin del tiempo de la humanidad en sus días, en esa generación, como está es escrito en Meir. En Meir, viendo el panorama general de este escrito, veremos que se dice es aquí y es ahora. Estaban esperando, era inminente el establecimiento del reino. Ajá. Bueno, entonces, esta es una de las causas por las cuales ellos no van a escribir nada. Ahora, entonces, serían los alumnos de la segunda o incluso una tercera generación quienes se dedican a escribir. ¿Por qué? Bueno, una de las circunstancias es que ya para su tiempo se veía como necesario, cada vez se veía más a futuro, cada vez se veía más lejana la implantación del reino de Elohim en la tierra. Por lo tanto, debido a que los que habían presenciado los milagros, aquellos que habían escuchado las palabras directas de la boca de Rabí Joshua, estaban muriendo. Ajá. Y era necesario entonces preservarlos para la siguiente generación, incluso para ellos mismos. Entonces, como ya ven, también necesaria que se perpetúe lo que Rabí Joshua enseñó. También viene el asunto de la imperiosa necesidad de organización. Es ahí donde va a destacar
ajá, entre el grupo griego, el grupo helénico, Shaul Ashalía, quien se convertirá en el máximo representante de ellos. Ahora, bueno, Shaul no solo va a impactar a este grupo porque le otorga toda la base teológica que él necesitaba, o al menos una base mucho más firme, porque de hecho él no es que innovara tanto, sino que tuvo una cierta maestría en formar la estructura teológica de este grupo. Entonces, Shaul no solo va a impactar con eso a ese grupo griego, de origen griego, sino que de manera indirecta va a influenciar a los demás grupos, ya que sus ideas se empiezan a expandir y de hecho sus ideas son las que van a preservarse a través de lo que posteriormente será el cristianismo. Claro, con toda su interpretación y carga teológica, pero de todos modos, ahí ya hay una influencia. Bueno, es aquí donde empieza la reinterpretación de la vida de Rabbi Joshua. Una de ellas es la reinterpretación de la muerte. Ajá. Y bueno, como explicamos, esta idea de Shaul va a ser introducida en también estos escritos que comúnmente se conocen como evangelios. ¿Ah? Ahora, eh, eh, y es ahí donde está nuestro versículo inicial, donde parece no calzar este versículo que dice, eh, todo es posible para ti, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Parece calzar más y de hecho calza mal con la estructura general, o sea, si le podemos decir, una mirada a la totalidad de el libro. Ajá. Para muchos, Rabbi Joshua tenía que morir. ¿Ah? Y esta parte donde dice, aparta de mí esta copa, que habla de su muerte, de su sufrimiento. Algunos creen que solamente se trata bueno, para resolver esta dificultad, porque aparenta ser una dificultad, de que si debía morir, tenía que morir, y él vino a morir, ¿por qué no quiere morir? Ajá. El cristianismo y algunas cuantas otras personas, discípulos de Rabbi Joshua, van a decir que se trata de su naturaleza humana y que sí deseaba morir, sí vino a morir, según la doctrina de la muerte vicaria, ajá, pero sí como hombre tenía miedo a la muerte y tenía un deseo de supervivencia, como todo integrante de la raza humana. Según ellos, Rabbi Joshua sí pretende ser una ofrenda para expiar los pecados de toda la humanidad, pero en ese momento de debilidad carnal o de debilidad ajá, humana, se ve que no lo quiere hacer. Pero al final dicen, o sea, lo que tú quieres, sino, pero no sé lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y entonces con eso concluyen que Hashem quería la muerte del Mesías para el mismo fin. Entonces, los que nos llevan un poquito siguiendo, que conocen un poco lo que hemos enseñado, eh, conocerán muy bien que no estamos de acuerdo con eso. Y de hecho tenemos toda una serie de conferencias o de clases en las cuales compartimos esa idea y no lo vamos a destacar, bueno, no vamos a irnos por ese lado que ya hemos dado en otras partes. Quisiera traerles aquí lo que Antonio Piñero, un experto en el cristianismo del primer siglo, o sea, en lo que es, se le llama cristianismo, pero bueno, nosotros sabemos que no existe cristianismo como tal, pero bueno, así es como lo entiende la mayoría de gente.
Ahí todavía no existía el cristianismo, nada más para aclarar que nosotros no creemos que eso sea cristianismo, ni nada por el estilo, pero bueno, así se le conoce. Bueno, un experto en esa etapa de la historia, él dirá una respuesta que me parece digna de destacar, ya que cuando le preguntan de dónde proviene la idea de morir por los pecados de los hombres para así redimir y salvar a la humanidad, Antonio Piñero, contestará de la siguiente manera. Cito, Primera de Tesalonicenses 5:10, dice, murió por nosotros. Morir por otro significa morir en favor de otro y en sustitución del otro, para que no muera quien debería morir. Esta fórmula típicamente griega no se encuentra en la Biblia, o sea, en la Biblia hebrea, incluso en los deuterocanónicos, pero sí en Pablo, donde es frecuente. Se suele aducir como ejemplo muy típico y único, Segunda de Macabeos, capítulo 6, versículo 28, el 7:9, también del mismo capítulo, el versículo 37 y 38. ¿Ah? Es más, vamos a ponerlo aquí, ¿sí? Aquí, para que lo puedan seguir leyendo. Esto es lo que dice Antonio Piñero. ¿Ah? Pero es erróneo. El texto no dice que el anciano Eleazar y los 7 hermanos que mueran atrozmente durante la persecución de Antonio Epífanes. Hasta aquí voy a dejar un poquito, solamente voy a pausar lo que dice Antonio Piñero. Es cierto, la gente, esto ya hemos dado en otras ocasiones, va a aducir que lo que está escrito en el libro de los Macabeos sobre lo que es el azar, ajá, ¿sí? Y la mujer con sus 7 hijos, que se vuelven mártires también de mártires en el cristianismo, no es que dan la vida por los demás. Eso debe dejarse en claro. No es una muerte vicaria. O sea, no es en favor o por el pecado de los demás. No, eso no es lo que sucede ahí. Y eso hay que dejarlo muy claro. ¿Ah? Lo que sucede con el azar y con la madre con sus 7 hijos es mueren por su fe. ¿Ah? Recuérdese la madre con sus 7 hijos, cómo los querían obligar a romper la ley y la tradición desde sus padres. Quieren hacer que coman cerdo y que adoren imágenes. Y por tanto, ellos se niegan. Y bueno, ahí está muy descrito con lujo de detalles y se ve la fe de ellos. Y así tendrá el judaísmo que en tiempos de persecución, a una pequeña transgresión que lleve por objetivo a hacer que, incluso hacer creer que abandonamos nuestra firme creencia en Hashem, está prohibido. Aquí un niño se le dice, oye, voy a tirar una moneda, tú nada más inclínate por la moneda, no te vas a inclinar ante el ídolo, pero que parezca, ¿no? Entonces, esto no es lo que se trata. O sea, en la mentalidad judía no existe, no hay, y no podemos decir que eso sea judío o que sea hebreo. Para nada, es plenamente griego, o sea, morir por los pecados de otros. Ajá. Ahora, continuamos con lo que dice este Antonio Piñero. Vamos a ponerlo aquí para que ustedes también lo tengan y nos puedan seguir en la lectura. Continúa, ¿eh? Dice, lo hicieron en vez de otro o para otros judíos que no lo hicieron. Ajá, no, estamos continuando. Ajá. Eh, O sea, aquí en la muerte no es en vez de otros o para que otros judíos no muriesen. No es un sacrificio expiatorio, no son una ofrenda, ni nada por eso, por el estilo. De hecho, tenemos una lección que hay con el profesor Harold, donde damos, el profesor Harold varias veces explica y con lujo de detalles esa parte. Y también lo hemos dado con un poco acerca del Talmud en la misma historia.
pero desde la perspectiva del Talmud, donde habla de 7 altares. Pero eso no quiere decir que eso sea muerte vicaria. No, no, no. Ya lo hemos dado ahí, entonces no lo vamos a traer aquí nuevamente. Entonces les ruego que vayan a eso. Pero no esta muerte no es para que otros judíos no muriesen, no es por los pecados, para nada, sino en pro de las leyes patrias. Sigo aquí con lo que dice eh, Antonio Piñero, ¿sale? Dice, en pos de las leyes patrias. En defensa de las leyes. Lo que Pablo dice es lo que se denomina técnicamente una muerte vicaria. Es decir, un inocente muere por un culpable de modo que éste siga con vida. Pero en noción de dar la vida por no es una invención de Pablo, puesto que absolutamente normal en el mundo grecorromano. ¿De dónde lo saca? Del mundo grecorromano. No es una idea judía. Eso hay que destacarlo. Y bueno, es precisamente el cristianismo que se basa en la idea de que Dios se encarna para morir por ti en la cruz del Calvario. Y nada más alejado del judaísmo o del pensamiento judío en el primer siglo de dicha afirmación. Ahora, es por eso que decimos que nuestro versículo inicial, el versículo con el que iniciamos, nos dice la verdad, Rabbi Joshua no pensaba morir, no tenía por objetivo morir, pero se ve en peligro y se también sospecha de que podría haber precisamente una muerte por ahí, ¿no? Empieza a sospechar. Pero, ¿qué hacemos entonces con los otros textos? Hay, al menos en la tradición sinóptica, por lo menos tenemos 3 supuestos anuncios de su muerte, ¿no? Ponen en la boca de Rabbi Joshua 3 veces donde dice que él va a morir y va a resucitar. Entonces, ¿qué hacemos con esos 3 versículos? Bueno, los expertos nos dicen, los expertos en el tema, nos dicen que esto es más probable que haya sido ya lo que es la reinterpretación, una reinterpretación de lo que es la muerte de Rabí Joshua. ¿Sí? Entonces, la muerte reinterpretada es eso, pero realmente Rabí Joshua no pensaba morir, su objetivo no era morir y su objetivo no era ser, por así decirlo, un sacrificio por el pecado. Él vino a anunciar el reino de Elohim y lo demás viene con la reinterpretación que Shaul es uno de los grandes un paladín en este tipo de interpretación de la muerte. Y va a haber reinterpretación de todas las cosas y palabras que dijo Rabbi Joshua y que hizo. Pero eso, insistimos, es no de su pluma, no de la pluma ni el pensamiento directo de los alumnos más cercanos, sino ya generaciones posteriores, los cuales se ven en otro ambiente, se ven con otras necesidades y se ven forzados a reinterpretar. Si vemos la composición todo el libro, así de manera general, veremos que no calza muy bien esa doctrina de la muerte vicaria. Y volveremos a esto dando un poquito más de pruebas que lo hemos dado en las clases que ya les he mencionado.
Así que bueno, como comentario creo que es suficiente acerca de, bueno, esta parte. Y los enviamos para más en las dichas que, en las clases que ya hemos dicho. Bien, entonces nos vemos la próxima semana. Esperamos que nos acompañen. Muchas gracias.